Más allá de la reflexión obvia que se suele hacer cuando aparece este pasaje evangélico para tratar de descubrir alguna sabiduría nueva que, por supuesto, refleja la palabra, a mí me llama muy particularmente la atención, no solo por este pasaje, sino por muchos otros. Lamentablemente, así es la historia de la salvación. ¿Por qué las personas más religiosas fueron las personas que más hicieron sufrir a Jesús? ¿Por qué fueron los que más se resistieron al anuncio del Evangelio? ¿Por qué fue ese grupo de personas al que más le costó cambiar, ni siquiera aceptar la idea de que tenía que cambiar? A poco que hagamos, echemos la vista atrás y pensemos en pasajes evangélicos que nos asaltan continuamente, no fue la gente más mala, ni los pecadores más empecatados, ni las prostitutas de más obvia mala reputación, no fueron ellos los que gritaban «crucifícale» y eran ellos los que les sentenciaron a muerte. Fue la gente más religiosa, la gente más metida en la iglesia o en la sinagoga o donde fuera, en el templo, la gente que estaba más dedicada, entre comillas, a las cosas de Dios. ¿Por qué a esta gente, en este pasaje y en tantos otros, le costaba tanto aceptar a Jesús en sus vidas? Reconocer la necesidad que tenían de Él. En definitiva, algo tan sencillo, una palabra que creo que he repetido muchísimas veces y que me hace mucho, obviamente, pensar en mi propia vida, algo tan sencillo como la palabra cambiar. ¿Por qué a la gente religiosa nos cuesta, y el nos subrayado, yo el primero, nos cuesta tanto cambiar? Que cambie mi mente, que cambie mi manera de pensar, que cambie mi voluntad, que cambie mi corazón. La terquedad y la soberbia con la que nos aferramos a nuestras propias ideas y nos resistimos a aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y si queremos justificaciones religiosas para no cambiar, los fariseos se las sabían todas. Ya podían ir silbando por el camino que los fariseos encontrarían un motivo para acusar a Cristo. Es la capacidad extraordinaria que tiene la persona religiosa de ver siempre mal en el otro. Y uno dice, pero ¿por qué soy así? Cuando están haciendo una cosa que a nosotros además nos debe de parecer ridículo, porque imagínense unos hombres que van por el camino y ven unas espigas y frotan las espigas y se comen unas semillitas. Vamos, digo yo que habrá cosas un poco más graves que eso, pero enseguida están ahí el religioso detective, que va viendo el mal en todos sitios, en lo más pequeñito. Esa persona es incapaz de ver nada bueno en el otro, nada bueno en lo que hacen los demás. Y uno piensa, ¿qué hubiera pasado? Es una pregunta obviamente un poco absurda. ¿Qué hubiera pasado si los fariseos desde el principio, digo fariseos, escribas, los sumos sacerdotes, la gente religiosa de su tiempo, qué hubiera pasado si ellos desde el principio se hubieran entusiasmado con Jesucristo? Fíjense qué maravilla. Si todos esos que se resistían, fíjense con el dominio que ellos tenían sobre el pueblo, si el sacerdote de turno de la sinagoga de Nazaret y de todos los sitios, es que a poco que abre la boca en la sinagoga de Nazaret, ya lo empujan al barranco para tirarlo, para matarlo. Vamos, es que no se andaban con chiquitas en ese tiempo. ¿Qué hubiera pasado si la gente religiosa hubiera acogido el Evangelio? Y sobre todo es terrible ver la resistencia frente a la persona, a la obra, al testimonio y a la palabra de Jesús. Y esto tiene unas implicaciones, a mí me parece, en nuestra vida tremendas. Yo pienso, por ejemplo,
¿cuántos obispos estupendos quisieran hacer cosas maravillosas en sus diócesis, pero nosotros los sacerdotes vamos a nuestro aire, pues que él diga lo que quiera en su palacio episcopal y yo hago lo que me dé la gana, lo que a mí me parezca que esté bien o lo que sea? Es imposible sacar adelante una diócesis así. ¿Cuántos planes maravillosos tendrá el pobre Santo Padre y la Iglesia va pues a su bola, el Papa que mande en el Vaticano y yo mando en mi parroquia? ¿Se han dado cuenta qué bueno soy, que no digo nada de las monjas? Entonces, párense a pensar. Por ejemplo, un matrimonio. En un matrimonio, dos personas, un matrimonio, lamentablemente, casi siempre tiene que ir a la velocidad cristiana, los casados que me corrijan si estoy equivocado, tienen que ir a la velocidad del que va más despacio. A lo mejor algunos de ustedes, que obviamente vienen a misa todos los días, a lo mejor tienen el marido en casa o a la mujer. Y ustedes quieren venir a misa todos los días y el marido no quiere, y podría venir a lo mejor perfectamente, o la mujer, o la misa del domingo. Entonces, es siempre la resistencia de uno que va frenando al otro. En una comunidad religiosa a lo mejor hay gente que quiere avanzar más, pero hay que ir a la velocidad de las 4 que dicen no, 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 no. ¿Qué ha dicho la superiora? Que me opongo. No sé ni lo que ha dicho. En una parroquia, pues ¿cuántos planes pastorales? ¿Cuántos planes pastorales de los párrocos han fracasado por falta de colaboración? Pues que quiere organizar un grupo de jóvenes y no viene nadie, que quiere organizar no sé qué y no aparecen, que organiza no sé cuántos, vienen 3 días y al cuarto no vuelven. Me decía, me acuerdo una vez, un sacerdote muy amigo mío, a quien tengo en altísima reputación, que decía, evangelizar es fracasar. ¿Cuántos fracasos en la vida, en las diferentes instituciones en las que nos movemos todos? Y ahí tienen a estos hombres, a estos fariseos, ahí pinchando. ¿Por qué tus discípulos? Chiquichín. Oiga, estoy haciendo milagros, estoy enseñando. O sea, ustedes podían ser unos maravillosos portavoces. Los fariseos solo tenían que dar 3 palmadas y eso se llenaría de gente que se arrepentiría de sus pecados y recibirían el reino y se convertirían. Se convierte a Leví Mateo, se sienta a comer con publicanos. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Tiquití. Es saber cómo fastidiamos. Y por último, me parece que la reflexión más dolorosa es, yo alguna vez, cada uno, el yo de cada uno, yo he sido alguna vez un obstáculo para el avance de mi matrimonio, para el avance de mi parroquia, para el avance, porque miren, puede pasar al revés, que no es el párroco el que tiene planes maravillosos, muchas veces es la gente la que tiene planes maravillosos. Padre, ¿no podíamos hacer No. ¿No podríamos abrir No. ¿Ustedes saben cuántas veces un sacerdote escucha a gente decir, no, es que le dije al párroco, pero dijo que no? Todos no, puerta cerrada, cerrado, no. Muchas veces cerramos puertas porque las había abierto el párroco anterior. ¿Es que el padre tal? Pues yo he dicho que no. Y así es imposible que avance la Iglesia. Imposible. Y estamos haciendo el papel de la gente muy religiosa, no de los sinvergüenzas que están en la calle, que son los pecadores oficiales, que a la Iglesia no le molestan nada. Hombre, de vez en cuando matan a algún cura, pero bueno, es una manera como otra cualquiera de llegar al cielo, ¿no? Pero no nos hacen ningún daño. La gente mala de la calle no nos hace ningún daño. ¿La gente mala de la calle está en la puerta impidiendo que la gente entre? No. Si el problema lo tenemos dentro de la Iglesia. Nadie hace más daño a la Iglesia que la gente de dentro. El mundo siempre ha sido mundo desde que el mundo existió, desde Adán y Eva. La Iglesia no avanza por la resistencia interna de la gente religiosa que impide que el plan de Dios se desarrolle
y llegue a fruición y produzca fruto abundante. Quizá a los demás en esto o en cualquier otra cosa no les vamos a poder cambiar, pero esta mañana a lo mejor podía pensar yo, ¿estaré siendo un freno al plan de Dios en el contexto vocacional en el que se mueve mi vida? Y no podría cambiar, no podría hacer las cosas diferentes, no podría colaborar más, no podría poner un poco más de entusiasmo. Pues que en la celebración de esta misa descubramos el deseo de Jesucristo de ser el Señor de todos, incluso del sábado, y que no estemos siempre poniéndole astillas en las ruedas del carro de la Iglesia.